El mundo Paxi y las utopías en este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, me pareció interesante este tema porque primero que nada coincide con el tema que estuvimos conversando ayer en el grupo de WhatsApp para Paxis. Es un grupo gratuito, así que si te resuena como dicen, ingresa, lo voy a dejar acá en la descripción de este video. Y si no, de todas formas está en mi perfil también, en el link envío, como dicen. El tema este de, bueno, las utopías, el mundo utópico, qué tiene que ver el mundo Paxi con las utopías, etcétera, etcétera. Y bueno, además de ser un tema que estamos tratando esta semana justamente en este grupo, eh, también, bueno, algunas Paxis que están en procesos individuales conmigo, es un tema que venimos conversando. Justamente los otros días le preguntaba a una de estas Paxis, bueno, si sabía lo que es una utopía, ¿no? Y más allá de lo que significa la utopía en sí, ella se acordaba de esto de esta frase que no me acuerdo quién le dijo, se me viene a la mente que Maturana, pero capaz que le estoy pifiando. Me parece que le estoy pifiando. Pero es esta frase que habla de que la utopía es eso hacia donde nos acercamos y cada vez que nos acercamos se aleja más. Porque en realidad un poco ese es el concepto de la utopía, detrás de la utopía. ¿Qué es la utopía? Es como esta idea, este mundo tan ideal y tan perfecto y tan para el bien común y tan con todas estas cosas con las que podemos llegar a soñar como ideales, valga la redundancia, que es inalcanzable. Eso, el concepto de la utopía es que es algo a lo que nunca vas a llegar, ¿no? Esto lo podés trasladar a lo que quieras, cualquier sueño, el trabajo ideal, la pareja ideal, la vida ideal, la familia ideal, la casa ideal, bueno, todo lo tan ideal que te imagines, que en la práctica, en la vida, en la realidad, en lo tangible, es inalcanzable. Este es el concepto, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase que es esta que te decía, que bueno, que habla un poco de que a medida que te vas acercando, las sensaciones que se alejan. ¿Por qué? Porque cuando vamos concretando aquella cuestión que hemos deseado, que hemos soñado, ya deja de ser un ideal al cual llegar. Y ese ideal al cual llegar se transforma en algo un poquito más allá, un poquito más grande, un poquito más eh, complejo tal vez, un poquito más refinado. Hola, Mari. Entonces, bueno, en esto de ir caminando hacia esa utopía, hacia ese ideal, hacia eso que deseamos y anhelamos, algunas de esas cosas nos siguen sosteniendo en ese camino de hacia donde queremos ir. Otras cosas las vamos concretando y las vamos logrando plasmar en nuestro día a día y en esto que venimos creando y manifestando. Entonces, esas cosas ya dejan de ser parte de su utopía y esa utopía se tiñe con otras cosas, se enriquece o se transforma hacia otras cosas que nos siguen manteniendo en ese camino, ¿no? De alguna manera yo en otros aspectos, en otras conversaciones, que a lo mejor no estemos hablando de utopía, suelo hablar de esto de qué bueno que siempre está ese algo más que te mantiene conectado con esa búsqueda, con esa necesidad de aprendizaje, con esa necesidad o deseo de seguir descubriendo, esa curiosidad. Porque si no estuviera eso que queremos alcanzar, y ya hubiéramos resuelto todo y conseguido todo y todo fuera tan ideal como lo imaginamos muchas veces, entonces, ¿qué quedaría por hacer? ¿Cuál sería el motor? ¿Qué sería lo que nos movería si ya está todo tan resuelto, tan fácil, tan perfecto, entre comillas? Entonces hay como un juego como de doble cara cuando hablamos de utopía, porque por un lado es como un mini desaliento de, bueno, es imposible alcanzarla, pero por otro lado es lo que te mantiene en ese movimiento de lo que querés lograr.
de lo que queremos lograr. Ayer hablaban cosas re lindas en el grupo. Es un grupo, como contaba, que es gratuito para Paxis, te puedes sumar. Estoy abriendo en la compu a ver si puedo leer alguno de los comentarios un poquito. Por eso estoy mirando para acá. Se me está cortando muchísimo internet, así que se me desconecta. Pero bueno, volviendo a esto del grupo, es un espacio para Paxis, para compartir reflexiones, para compartir sentires. Recién empezó ahora en marzo. Algunas Paxis ya venían con algunos procesos conmigo, otras no. Entonces, bueno, es como que recién vamos abriendo, iniciando, atreviéndose a compartir cosas muy enriquecedoras, como decía. Entonces, bueno, esto de las utopías, ¿y qué tiene que ver el mundo Paxi con esto en concreto? El mundo Paxi, desde mi mirada, nació un poco desde ese lugar. El tema es que yo soy medio tosuda y para mí no es una utopía, para mí es posible, ¿no? Entonces, es como este enfoque mío de nosotros podemos recrear, crear y recrear estos espacios, estas valores, ayer hablaban de valores, de principios, nosotros lo podemos hacer. Esto no está alejado de nosotros. Sí es cierto que tal vez no depende de mí que eso alcance al, no sé cuántos millones somos hoy en día, de 8.000 millones era, escuché los otros días, la humanidad en este planeta. Entonces, es cierto, tal vez yo me frustro si lo pienso a esa escala. Sin embargo, si lo pienso a la escala de lo que es alcanzable para mí hoy, no es tan inalcanzable. Entonces, también ir encontrando esos puntos medios en los cuales no frustrarme por eso que lo veo tan inmenso, tan grande, tan inalcanzable. Ir logrando conectar con como esos pequeños logros de esas cositas pequeñas que sí yo puedo tener con esa utopía inmensa que yo tengo. Ir viéndolo en cosas concretas, sutiles, pequeñas, que me alimenten ese deseo de que sí es posible, que es posible tal vez hoy en esta medida, pero eso puede ir creciendo. Yo no puedo crecer de esto a 8.000 millones de habitantes, pero sí puedo crecer de esto a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Como que de a poquito, de a pasito. Teniendo claro que una meta enorme, inmensa, lejana si se quiere, más que nada en tiempo y también en geografía, empieza por pequeños pasos. O esto que muchas veces decimos, nuestro propio metro cuadrado. Bueno, voy a contar algo, voy a leer, pero justo con esto que tiene que ver con la utopía. Ayer una de las chicas decía, creo que es una utopía que haya un mundo altamente sensible. Y en realidad, bueno, podemos jugar con esa frase. Yo que soy bien cuestionadora y que es parte de lo que me sale así como naturalmente, pero si este mundo tiene un montón de personas altamente sensibles, ¿acaso no es un mundo altamente sensible? Sí, no lo es en un 100%, como decía recién. No lo es en los 8.000 millones de habitantes, porque incluso si nos basamos en los estudios y en las evidencias científicas, bueno, las Paxis, visto desde los estudios de la alta sensibilidad, bueno, hay alrededor entre un 20 y un 30% de personas altamente sensibles. Visto desde el punto de vista de las altas capacidades, me parece que el porcentaje del que se habla en esos estudios es de un 10%. La combinación y etcétera, bueno, supongamos que es un 30%, lo vamos a dejar ahí. O promediemos en un 20%. Pero si hay un 20% del mundo que es altamente sensible, entonces no es tan utópico un mundo altamente sensible. Esa ya es una de las formas de cuestionarlo, ¿no?
Ahora, bueno, ¿cómo sería imaginar que esos rasgos, esas características, esos valores se pueden trasladar a los 8.000 millones de habitantes o al planeta entero y no pensando únicamente en el ser humano? Porque recordemos también que estos rasgos no se encuentran únicamente en los seres humanos, sino también en otros mamíferos. Tengo un estornudo que quiere salir. Ay, me dejó como... Bueno, no pude. No pude, no pude, no pude. Me quedó ahí como... La sensibilidad, valga la palabra, del estornudo a punto de salir. Entonces, bueno, ¿es tan utópico o no es tan utópico? Sí, claro que sí, que es utópico si lo llevamos como a lo a su totalidad de lo que en el fondo nos mueve y deseamos, pero bueno, podemos ir en este metro cuadrado, en esta cosa cotidiana, en las personas con las que yo interactúo, eh, también eligiendo en qué espacios movernos, ¿no? Porque como ya es un tema que surge bastante en algunos vivos, esto de, bueno, a veces estamos en espacios donde no encontramos validación, no encontramos como apertura a ciertas cosas de lo que podemos proponer y compartir. Y tal vez no somos del todo conscientes de eso, pero nos encontramos con una frustración de no poder mostrarnos como somos, disimulamos quiénes somos. Y mientras nos encontremos en esos entornos, claramente la utopía está muchísimo más lejos, muchísimo más lejos. Es un proceso de muchas capas y de muchos pasos y una necesidad, desde mi mirada, ¿no? Es como un camino que necesariamente se transcurre, no es hacer ¡pum! Ya está. Listo, salí. Resulta que era un entorno donde no podía, no sé qué, entonces salgo, listo, ya está, se resolvió ya. A partir de ahora puedo ser yo 100% y no me siento más juzgada ni invalidada. Ojalá fuera así, la verdad que probablemente hay gente que ha tenido como ese clic donde ha cambiado todas esas limitaciones, las ha cambiado por posibilidad y se acabó todo tipo de limitación. Desde mi conocimiento, experiencia y mirada, no es tan así, es más bien un proceso que empezamos a transitar, empezamos a tomar cada vez más conciencia, empezamos cada vez a elegir con mayor conciencia y también elegimos qué es lo que consideramos utópico y qué no, y qué de eso utópico yo puedo traer a mi día a día para que sea un poquito menos utópico y que la utopía crezca un poco más. Eh, Bueno, también surgió en esto del chat algo de los psicópatas narcisistas o los perversos narcisistas que como que interfieren, son como una especie de obstáculo, visto desde este punto de vista, como un obstáculo para poder expresarnos y compartir y difundir todo esto que nosotras deseamos, nosotras las Paxis o nosotros. Y sí, es cierto que, bueno, de hecho, el año pasado hicimos un vivo de esto, podría volver a hacer esto del trastorno narcisista. Sin embargo, bueno, a la medida que vamos como fortaleciendo nuestra confianza, nuestra seguridad en sí mismas y en sí mismos, ese obstáculo o eso que vemos como una gran limitación o una fuerte limitación, empieza a reducirse, empieza a tal vez en algunos casos hasta desaparecer, en algunos otros casos lo detectamos más rápido, en algunos otros casos tal vez no los podemos evitar al 100% por distintas circunstancias hasta que podemos, porque quiero que quede claro eso, no podemos hasta que podemos, ¿sí? No, nada de nuestras posibilidades son tan estáticas. Lo que no podemos hoy, lo podemos poder en breve, siempre que desarrollemos las herramientas o aprendamos las herramientas y los recursos que nos permiten trascender ese bloqueo, esa limitación, ese obstáculo. ¿Qué más?
bueno, un mundo que construimos, que le da lugar a los sentimientos, a las emociones. Estoy como pensando un poco las cosas que fueron compartiendo. El principal obstáculo, bueno, apareció también esto del concepto del éxito y de cómo hay personas que están tan detrás del concepto de éxito establecido en esta cultura y cómo eso a veces nos aleja de lo que para nosotros es prioritario y es trascendental y que tal vez para otras personas pasa como una sutileza, ni siquiera como una sutileza, no hay registro de eso, sin embargo esas sutilezas son troncales para poder realmente pensar en que ese mundo que hoy vemos como utópico podamos acercarlo cada vez más a nuestro día a día. Eh, Aparecían valores como la lealtad, como la empatía, como la ternura, como la paciencia. Eh, bueno, cuidado del medio ambiente, respeto a todos los seres vivos. El año pasado hicimos un laburo súper profundo de esto también en, en un desafío que hice a principio de año y esto es un tema que yo suelo abordar en muchas de mis propuestas porque para mí es parte de lo que nos sostiene y de lo que las Paxis venimos a ser y a hacer. Eh, en esto del pasadizo secreto, perdón, no terminé la frase, o sea, lo pensé pero no lo dije. En el pasadizo secreto lo revisamos también ahora a fines de febrero, a principio del año pasado también. Bueno, en todos estos encuentros que yo voy proponiendo, además de tu lugar en el mundo, que tu lugar en el mundo es un proceso que en este momento estoy tomando personas de forma uno a uno y en algunas instancias del año lo hacemos de manera grupal. En este momento estoy haciendo de uno a uno, así que quien se quiera sumar me escribe también por privado. Y uno de los módulos de este programa es justamente este mundo utópico. Primero revisamos otras cosas, no nos enfocamos 100% en eso. O sea, revisamos muchas cosas primero, transitamos bastantes descubrimientos y bastantes tomas de conciencia primero, bastantes reparaciones y después vamos a, bueno, ok, ahora ya habiendo como transitado estas cuestiones, ¿cuál es ese mundo en el cual yo, bueno, ahora puedo volcar muchas de estas cosas que he ido moviendo y removiendo en profundidad? Bueno, voy a cerrar acá. Ya se me corta internet de nuevo. Obviamente acá estoy con los datos, por eso no se me corta. Pero hoy estuvo andando muy mal internet. Bueno, en fin, un poco... Ah, no sé qué hora empecé el vivo. Bueno, parece que va a ser corto. Un poco el concepto o la idea de hablar de esto del mundo Paxi, entonces, desde mí surgió sin saber. Muchas veces esto va surgiendo, ¿no? Yo voy proponiendo, eh, me parece un nombre, me gusta un nombre, le pongo un nombre a las cosas y demás. Y después le voy encontrando como, no solo sentido, porque claramente tiene un sentido para mí, sino que voy encontrando como la conexión entre muchas de estas cosas, que muchas de estas cosas yo las hago de manera intuitiva. Esto es algo que desde siempre me manejo mucho con lo intuitivo, con lo que sale y yo confío que es así. Y por otro lado, también soy súper racional. Quienes me conocen saben también que tengo esta parte como muy de ordenar y muy de aplicar estrategias y demás. Sin embargo, muchas veces estas cosas o muchas de estas cosas a mí no me interesa como intervenirlas con estrategias, sino que simplemente surgen y aparezcan como nacen, porque confío yo en esa manera de aparecer muchas de mis propuestas que después comparto tanto en el mundo Paxi como en otros espacios. También saben que el mundo Paxi es una de mis áreas de desarrollo, digamos, pero no es la única. Pues multiapasionada y polifacética, así que hago todo un poco y me encanta.
y busco conectar con todas esas diferentes cosas. Y esto también es parte de tal vez algo un poco utópico en algún momento, porque cuando yo crecí había que terminar la escuela, hacer una carrera, dedicarse de por vida a eso, por decir, ¿no? Esto de los mandatos. Y sin embargo yo encontraba que me gustaban un montón de cosas y también por eso yo elegí la carrera que elegí. Inicialmente, bueno, yo soy licenciada en recursos humanos a nivel universitario y esa carrera para mí fue espectacular, la amo, la amé desde el primer momento, porque es una carrera que aglutina tantas cosas tan variadas, porque pasa y toca un montón de temáticas de las organizaciones, bueno, en este caso de organizaciones, empresas y demás, con o sin fines de lucro. Pero todo eso que recorre y que aglutina es como un recorrido tan amplio de cosas que me gustan y que me apasionan, que bueno, yo elegí esa carrera, pero claro, era una carrera y era un terminar esta carrera y dedicarse a eso. Y desde esa mirada era bastante complejo imaginarse que, que yo me podía salir de eso y no dejar de lado eso, sino que eso al final es una más o uno más de los recursos que yo tengo y que puedo combinarlo y potenciarlo con un montón de otras cosas que después estudié, que después aprendí, que después recordé, que después apliqué, que después probé y poder elegir otras cosas a las cuales dedicarme y que eso no significase que dejé de lado aquello. Entonces eso en otra época de mi vida hubiera sido utópico. Que yo pudiera hacer radio, que yo pudiera co-conducir un programa de radio, por ejemplo. Yo eso ni se me hubiera cruzado por la cabeza. No porque no lo deseara, no porque no me gustara, no porque no fantaseara con eso, sino porque me parecía inalcanzable. Y después, no solo que fue real, que lo hice y que me lo propusieron y acepté y me encantó y que extraño muchas veces eso y que a veces esto de hacer los vivos en Instagram también es un poco jugar con esas cosas que yo ponía en juego en la radio, cuando llamo a gente a entrevistar, que bueno, que mi desarrollo de las entrevistas viene de mucho antes, cuando hacía selección de personal. Bueno, y en fin, como digo, muchas veces estas cosas con las que fantaseamos y nos imaginamos que son inalcanzables, de alguna manera lo van a hacer hasta que logremos bajarlas a algo concreto y aplicable. Y cuando nosotros la bajamos a algo concreto, aplicable y real en nuestra vida, bueno, vendrán otras utopías, vendrán otros deseos, otras cosas que consideremos como muy inalcanzables. Llevemos esto a ese mundo que nosotros queremos, un mundo en el que queremos vivir, un mundo que nos gustaría experimentar. Y mundo en el que muchas veces esperamos de afuera, esperamos de los demás, esperamos de otras personas, de instituciones, de etcétera, esas cosas que podemos nosotras mismas brindarle al mundo. Primero brindárnoslo a nosotras mismas o a nosotros mismos, sin esperar que me lo brinde una institución, una persona o lo que fuera. Y segundo, ser yo quien tiña y comparta hacia afuera con eso. Entonces, a mí me ha pasado en algunas circunstancias que ante personas que estaban tal vez con necesidad de buscar conflicto porque es lo único que conocían, yo no querer entrar en ese conflicto y que es muy fácil entrar en conflicto, ¿eh? Es como, bueno, una persona te está como instando a pelear, a discutir, a decir, bueno, pero a ver, si yo no quiero esto, bueno, ¿qué es lo que yo puedo ofrecerle a esta persona como alternativa? Bueno, no estoy para discutir, podemos comer, o sea, no discutir, sí, a mí me parece bien y súper sano discutir. Lo que no me engancho es en el conflicto por pelear, porque sí, o por, bueno, por esto de hacer catarsis porque estoy frustrada, enojada, entonces se la agarran con el resto del mundo y están buscando pelea en todos lados, ¿no? Pero bueno, esto
tiene su cuota utópica, totalmente, el considerar que porque que la gente aprenda a canalizar su frustración no hacia un maltrato o hacia una pelea con otros, sino hacia, bueno, elaborarlo por sí mismo, transformarlo, ver de qué manera eh, aplicarlo, de qué manera neutralizarlo, o ni siquiera neutralizarlo, de qué manera resolver eso que sea que los tiene enojados o frustrados. Y sin embargo, bueno, hay una utopía en pensar que esto ocurra porque la mayoría de la gente no está lista ni dispuesta a hacer ese proceso personal. Bueno, de utopías podría estar hablando vida entera. Eh, hay como muchísimos ejemplos, pero solo en este ejemplo del enojo y de cómo esto me llega a mí y de cómo esto a mí me recontraactiva. ¿A quién no le activa que alguien venga y te trate mal y te esté buscando pelea? Es profundamente estimulante porque es como te desestabiliza y hasta es contagioso el malestar y esa frustración y la ira y bueno, sin embargo, desde mi mirada decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para o qué puedo hacer o este enojo es de esa persona, no es mío, entonces, ¿cómo puedo yo teñir este momento desde mi utopía, desde mis valores? ¿Cómo se puede afrontar este momento de tensión? ¿Qué puedo proponer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo compartir con esta persona? ¿Cómo puedo sacar a esta persona de ese momento para que podamos realmente sentarnos a conversar y encontrar alternativas? Entonces yo puedo quedarme con la ilusión de que es utópico que las personas aprendan a gestionar sus enojos, por ejemplo, y en vez de agarrársela con el resto del mundo. Puedo pensar que es utópico, hasta que yo puedo empezar a teñir de eso y a contagiar al resto con que sí de verdad hay otras alternativas. Primero aplicándola en mí misma, por supuesto. Y después, bueno, cuando encuentro o me encuentro en situaciones donde las personas me trasladan o me traen o me proponen estas circunstancias de pelea y de caos, bueno, ahí realmente empezar como a teñir esos momentos de eso que es utópico, pero que al final, si yo lo estoy haciendo, empieza a ser cada vez menos utópico y cada vez más real, más tangible. Bueno, me fui a cualquier lado, pero bueno, un poco la propuesta era charlar de esto, de la utopía y desde que desde ciertas miradas hay cosas realmente utópicas, pero en la medida en que nosotras y nosotros entendemos el mundo de una manera. Así como yo en su momento entendí el mundo de una sola manera y que tenía que ser terminar la facultad, terminar la escuela, hacer una carrera y dedicarme a eso 100%, porque ese era el mandato y así era lo que yo había aprendido. Y después todo eso se modificó porque se modificó mi creencia, mi creer. Bueno, la utopía en sí misma tiene que ver con eso. Va a ser inalcanzable en la medida en que yo considere, crea que es inalcanzable y en la medida que lo vayamos aplicando, aprendiendo, proponiendo, compartiendo, tiñendo, etcétera, etcétera, bueno, deja de ser tan utópico. Al final no era tan utópico, al final podía ser real, al final lo estoy haciendo en pequeña escala o en mayor escala, dependiendo del caso, lo estoy haciendo. Y entonces eso que yo considero utópico ya no es tan utópico y aparece una nueva utopía para que me mueva, para que me inspire, para que yo elija o tenga claro hacia dónde quiero orientarme de hoy en adelante. Porque, como decía al principio, si ya estuviera todo tan resuelto, tan perfecto, tan ideal, ¿qué sería lo que nos mantendría como en movimiento? Si ya no hay más nada que hacer o que aprender o que proponer. Bueno, les voy a dejar el enlace del grupo de WhatsApp acá en los comentarios, en la descripción. De todas maneras, si no, está en el link envío. Y para quienes quieren proceso 1 a 1 o ingresar al programa Tu lugar en el mundo,
me escriben por privado y conversamos. Súper feliz miércoles. Bueno, y feliz día para todas las mujeres. No voy a entrar en esas reflexiones hoy. Esta vez no me sumo. Los años anteriores, algunos que ya me siguen, no puedo cerrar. Me pareció un cartel. Algunos que ya conocen la cuenta hace tiempo y demás saben que el año pasado, el año pasado, estuve haciendo mentorías en Voces Vitales, en la caminata de mentoreo, a nivel global, a nivel mundial para mujeres, emprendedoras, etc. Bueno, este año no me volqué a eso, acompaño desde otro lugar. Bueno, abrazo inmenso. Gracias a quienes estuvieron en vivo y a quienes vean después la grabación.